Muy buenos días, son las 11 en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en el día de hoy en la conferencia ¿Por qué los vendedores bajan el precio? Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate, Cristian Monroy y María Mercedes López les damos la bienvenida. ¿Algunas recomendaciones antes del inicio de la clase? Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com. En esta y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos el hashtag numeral yo consulto Unipymes. Lo invitamos a unirse a la conversación en las redes sociales con el hashtag numeral yo consulto Unipymes. El día de hoy nos acompaña David Gómez, autor de los libros Facebook Toolbox y El día que David venció a Goliat. Es coach de marketing y columnista de la revista Gerente Pyme. Actualmente es director de Bien Pensado y de Tape Marketing para América Latina. Esta es una conferencia que se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria, Laboratorios Magnofarma y Colmas. Le damos la bienvenida a David, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia de hoy, ¿por qué los vendedores bajan el precio? Buenos días, David. Hola Miguel, muy buenos días, ¿me escuchas? Sí, sí, señor, perfectamente. Bueno, ¿me permites para compartir pantalla? Ok, aquí estamos. ¿Me confirmas cuando aparezca en pantalla Ya la estamos viendo, imagen? David. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Hoy nuestro tema es lo que tiene que ver con el manejo del precio, con los clientes. Y esto es un tema muy interesante porque con más frecuencia de la que uno cree, es uno como vendedor el que más presiona inconscientemente los precios a la baja, más que la misma prevención de los clientes. Y mi mensaje de hoy es muy sencillo y es lo que quisiera que nos quedara, y es que bajamos el precio con demasiada frecuencia, con demasiada facilidad, sin que haya necesidad de eso. Esa es como la premisa sobre la cual vamos a trabajar. Tendemos a considerar que los clientes le dan una enorme relevancia al precio, y si bien en muchos casos es así, por lo general somos nosotros, como decía hace un momento, quienes empoderamos a los clientes para que efectivamente el precio vaya a la baja. Y todos saben el impacto que genera en una compañía el bajar el precio, lo que esto genera, y veremos algunos de esos aspectos, no solamente en términos de rentabilidad, sino en otros efectos colaterales que implica bajar el precio. Entonces, mi mensaje de hoy, reitero, es: no hay necesidad de bajar el precio, y si hay que hacerlo, debemos hacerlo con alguna justificación, porque de lo contrario estamos enviando las señales equivocadas. Tenemos que empezar a posicionar nuestros negocios en función del valor que generamos y no solamente del dinero que la gente está pagando. Entonces, por eso decimos que bajar el precio sin justificación perjudica seriamente nuestro negocio. ¿Por qué? Porque es que esto tiene varios efectos, o efectos colaterales, cuando uno baja el precio, y a esto me refiero específicamente cuando uno lo baja sin justificación. Cuando digo sin justificación es cuando solamente uno lo baja por la presión del cliente, porque el cliente le dice a uno: no, es que está muy caro, no, es que al lado lo consigo más barato, no, pero es que antes costaba menos, no, pero es que hay otras alternativas. Este tipo de argumentos, que en realidad no son argumentos, son simplemente hechos, y sí, claro, yo puedo costar más, pero el problema no es que yo cueste más, el problema es que el cliente debe entender yo por qué cuesto más. Entonces, cuando uno simplemente accede a bajar el precio porque el cliente simplemente dice: está muy caro, le hemos entregado nuestro negocio en bandeja de plata. ¿Cuáles son los efectos que implica el bajar el precio sin una justificación y simplemente respondiendo a la presión de los clientes? Primero, el cliente mide hasta dónde puede llegar. Es decir, si usted le da un 20 o 30% de descuento, el cliente ya sabe
usted hasta dónde puede llegar. Y usted sabe que si ya le dio un 30%, en el futuro es muy probable que no se baje de allí porque sabe que su negocio aguanta dar un descuento del 30%. Por otro lado, quienes han pagado más se incomodan. Y en muchos casos uno trata de mantener la confidencialidad, pero no siempre es así. Y efectivamente, cuando uno tiene una política clara de precios, no debería tener problema en que un cliente se entere que otro cliente compró más barato, siempre y cuando exista una razón y una justificación, que ya las veremos ahorita, de por qué ese cliente compró más barato. Porque es que nadie quiere sentir que hizo un mal negocio. Entonces, si uno considera como cliente que el otro cliente compró más barato y realmente maneja los mismos volúmenes que yo manejo o las mismas condiciones de pago o en términos generales está comprando lo mismo, ¿por qué debería pagar menos? Yo como cliente me siento mal, me siento ultrajado, me siento que hice un mal negocio y que no me están tratando equitativamente y eso puede hacer que uno pierda clientes buenos simplemente por mantener una inequidad en las políticas de precio. Tercero, se vuelve predecible. Ya el cliente sabe y empieza a medirlo a uno en función de, a fin de mes, se baja de precio. O si simplemente yo hago algo de presión y simplemente le digo, está muy caro o me voy a ir con la competencia, ya sé que baja el precio. Entonces, los clientes le empiezan a uno a medir el alcance de las acciones y hasta dónde uno está dispuesto a bajarse. Obvio, destruye la rentabilidad y es porque no hay una variable dentro del PIG de un negocio que afecte más que el precio de venta, porque el precio de venta es lo que determina en función del volumen del ingreso que tiene la empresa. Entonces, si uno es bastante alegre, superficial y da descuentos de una manera muy sencilla, esto puede tener un grandísimo impacto en la rentabilidad del negocio. Y todos sabemos, estamos dentro de nuestras empresas para que sean negocios prósperos, negocios rentables, pero no para vender a cualquier costo y que al final del día no gane dinero. Y finalmente, cuando uno siempre cede a las presiones de precio, reitero, sin justificación, nunca será suficiente. Nunca habrá un límite que los clientes puedan considerar que definitivamente es justo no seguir. Cuando uno ya empieza y suelta la escalada de descuentos, es muy probable que la presión continúe. Entonces esto no es deseable para ningún negocio, pues porque obviamente estamos basados en la generación de valor. Entonces, cuando uno baja los precios, debe justificar por qué está bajando los precios. ¿Por qué yo le estoy dando unas condiciones especiales a este cliente en función, no porque me está presionando y no solamente porque me está diciendo está muy caro? Eso no es un argumento y eso no es un elemento de negociación. Yo tengo que decirle, perfecto, yo le bajo el precio, pero, y aquí vienen varias alternativas para que simplemente las tengamos muy presentes porque son elementos de negociación. Uno no puede entregar el precio a cambio de nada. Está entregando el negocio, está perdiendo credibilidad, está demostrando que entonces o estaba cobrando más de la cuenta, o está ganando más de la cuenta, o definitivamente el precio era ficticio, o su producto o servicio realmente no genera el valor por lo que está cobrando. Entonces, si uno simplemente se baja porque sí, sin una justificación, pierde credibilidad. Entonces, ¿cuáles son estas contraprestaciones que uno puede tener en cuenta? Y esto aplica para diferentes tipos de negocio, en unos casos más que en otros, pero siempre es tener presente que es una negociación, que cuando uno ha establecido los precios de los productos es porque uno considera que resuelve algo muy bien y que genera valor. Ahora, si usted necesita algo de menor valor, hay otras alternativas, o hay productos más económicos que yo también puedo vender seguramente dentro de mi portafolio, o puedo ajustar el precio con base en alguno de estos aspectos. Por ejemplo, más volumen. Perfecto, y este es, digamos, de los más tradicionales. Si usted va a comprar un mayor número de unidades, yo puedo hacerle alguna concesión. O más tiempo en un contrato o en una proveeduría o en un tipo de acuerdo para venderle a un cliente que represente por lo menos una mayor estabilidad en el tiempo. Yo puedo decirle, perfecto, le bajo el tiempo, pero entonces nuestro contrato no es a 3 meses, sino a un año. Pronto pago, también muy común, es decirle, perfecto, si usted le bajo el precio, pero entonces en vez de pagarme a 90 días, me va a pagar a 30 días. Disminuir beneficios es otra de las alternativas. En algunos casos, cuando uno está en compañías de servicios, por ejemplo, si para el cliente lo que yo le estoy proponiendo está fuera de su alcance, en términos económicos, o el precio que yo le estoy cotizando está fuera de su alcance, esto no quiere decir que yo no genere valor. Es probable que yo pueda disminuir algunos de los elementos
o de las cosas que he incluido en la propuesta para decirle, perfecto, mire, si esto está demasiado grande para usted, podemos reajustar la oferta para decirle, esto es lo que más se ajustaría a usted. Pero en este caso yo bajo el precio porque estoy también entregando menos. Entonces tiene justificación. No es darle lo mismo y darle el producto premium a un precio de producto económico. Entonces, yo debo ir llevando al cliente para que efectivamente entienda que es que hay una relación directa en la generación de valor. Solicitar referidos, por ejemplo. Perfecto. Entonces, mire, una forma de bajar el precio es que por cada compañía o por cada cliente que usted me refiera, yo le rebajo un tanto por ciento. Y así, en la medida que usted más clientes me mande, pues mejores precios obtiene. Pero repito, el principio es que la disminución de precio debe ir en función de algo que me justifica a los ojos del cliente y de los demás clientes que tiene una razón de ser. Generar venta cruzada. Perfecto. Le puedo bajar el precio, pero entonces, en vez de comprarme solamente el producto A, cómpreme también el producto B. Entonces yo puedo vender otros productos u otros servicios y armar paquetes o armar combos o armar ofertas mucho más robustas con otras cosas que finalmente lo que me están representando es que le puedo dar un mejor precio en función de que usted me compre un mayor número de productos, por ejemplo, o de referencias. Si uno, por ejemplo, vende a puntos de venta, supermercados o otro tipo de canales de distribución minorista, uno también puede negociar precios contra exhibiciones, por ejemplo. Entonces puedo decirle, perfecto, le doy una condición especial, pero me exhibe acá o me exhibe dentro de la góndola a la altura de los ojos, o me da una punta de góndola, o me da una isla para yo generar mayor visibilidad y tráfico al lado de la caja registradora, qué sé yo. Entonces, esos son el tipo de cosas que también, reitero, a los ojos del cliente, uno está entregando a cambio de algo. Obtener publicidad gratuita, también pasa en muchos casos, o en el caso de los supermercados que sacan el catálogo del aniversario o del Día de la Madre, o si hay algún tipo de comunicación que mi cliente maneje, yo puedo decirle, perfecto, hagamos una cosa, cambiemos una por otra. Yo ajusto el precio, pero usted me promociona dentro de su boletín a sus clientes o dentro de la revista mensual o dentro de lo que usted sea que maneje. O, y una opción es documentar casos de éxito. Y esto es bien útil sobre todo para compañías que están arrancando. Cuando uno no tiene mucha historia ni casos para contar, en ciertos momentos uno puede llegar a negociaciones especiales con precios menores, siempre y cuando se compromete el cliente a hacer un caso de éxito, ya que uno pueda documentar todo lo que hace con ese cliente, con imágenes, con resultados, con cómo fue el proceso, para yo luego construirlo y utilizarlo como un material de marketing para promoverlo frente a mis clientes potenciales. Entonces, estas son unas simples ideas, pero el mensaje de fondo es que cuando yo bajo el precio sin justificación, no solo envío una mala señal, sino que destruyo mi negocio. Yo creo que generamos mucho valor, pero siempre tenemos que pararnos en la raya y efectivamente reconocer que yo puedo bajar el precio, pero no deben ser bajo unas condiciones simplemente porque el cliente dijo está muy caro. Entonces, teniendo esto como preámbulo, ahora sí veamos cuáles son estas razones por las que usualmente uno como vendedor baja el precio. Y esto durante muchos años yo he acompañado gran cantidad de vendedores en diferentes tipos de industria, en diferentes tipos de negocios, desde industriales hasta el consumo masivo, de servicios o productos físicos, de todo tipo de negocios. Y los principios son prácticamente los mismos. ¿Por qué es importante que revisemos estas razones por las que uno tiende a bajar el precio? Porque solo cuando uno reconoce cuáles pueden ser esos elementos es lo que le permite a uno como vendedor tener una mejor gestión comercial, ser consciente de las acciones que de pronto puede mejorar o de la mala señal que de pronto puedo estar dándole a un cliente y cómo yo puedo mejorar mi negociación para efectivamente tratar de proteger mi precio. Y ese es el objetivo de nuestra charla de hoy, y es cómo vamos a proteger los precios, cómo vamos realmente a sentirnos orgullosos de lo que cobramos por el valor que generamos y que si en algún momento tenemos que hacer concesiones de precio sea una contraprestación del tipo gana-gana, donde estamos realmente construyendo el negocio. Entonces, entender las razones por las que uno se siente presionado y por las que en muchos casos un vendedor baja el precio nos permite corregir cada uno de esos aspectos. Lo primero, y esto es desde una visión de 10.000 pies de altura, estratégicamente, una de las razones que yo he encontrado por la que los clientes usualmente objetan el precio es porque no es el cliente objetivo ideal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno quiere venderle al que no es,
cualquier precio será caro. Para alguien que no aprecia los beneficios y el valor que uno genera, el esmero que le ponen, el profesionalismo de los vendedores, las garantías de respaldo, el que yo respondo 24 horas, el que siempre estoy dispuesto y el que voy más allá de lo que el cliente me exige, si esa persona no aprecia eso, no es cliente potencial. Y gran parte de nuestros problemas de precio, señores y señoras, parte de pretender que todo el mundo es cliente potencial. Entonces, cuando uno quiere venderle a gente que no necesita o que realmente no aprecia o no requiere lo que yo ofrezco, la única forma en la que esta gente me compra es que sea regalado. Y no es el objetivo de nuestro negocio. Entonces, uno de los puntos importantes para tener en cuenta es, el cliente va a empezar a presionar es efectivamente cuando yo le quiero vender al que no es. Y esto parte de una mala prospección, o de una mala proyección de clientes, o de una mala identificación de mercado objetivo. Si yo no tengo claro cuál es la persona a la que yo le resuelvo con mi producto o servicio lo mejor posible, pues cualquiera clasifica y dentro de eso el problema del precio va a ser recurrente. Segundo, esto es más común de lo que debería ser, y es que uno como vendedor no siempre conoce los argumentos de la competencia. ¿A qué me refiero con esto? El precio que uno ofrece va en función del valor que yo genero, de todo lo que incluye mi producto o servicio, pero también en función de lo que hay en el mercado. Entonces, uno a veces se esmera mucho por entender cuáles son los beneficios que mi producto ofrece, pero si mi competencia también los ofrece, no es un diferencial. Si yo vendo propiedad raíz en zonas de alta valorización, pero los proyectos de la competencia también están en zonas de alta valorización, el decir que mis proyectos se valorizan no es un diferencial ni una razón por la que un cliente vaya a entender por qué mi metro cuadrado cuesta más, si el otro también tiene lo mismo. Si yo no entiendo cuáles son los argumentos que está esgrimiendo la competencia, que sí los conoce el cliente, estoy en desventaja. Porque un cliente puede decirme, mire, es que usted cuesta un 10 o 20% más que el otro competidor, porque es que, y además ellos ofrecen lo mismo que usted. Si usted conoce a fondo qué es lo que ellos ofrecen, usted podría decirle, mire, hay alguna diferencia, y si bien ellos ofrecen estos elementos, dentro de lo que yo le estoy contando, esto ellos no lo incluyen. Y ahí es donde entra nuestra justificación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los clientes enfrentan a los vendedores desinformados, sin argumentos, no solo de su propio producto, sino en función de lo que el cliente, que es quien tiene la panorámica completa y todas las cartas sobre la mesa de todos los oferentes, le dice a usted, es que mi competencia o su competencia sí ofrece esto. Y si usted no sabe si eso es cierto o no, no tiene nada que responder. Si un cliente le dice, mire, es que usted es más caro y el otro ofrece exactamente lo mismo, si usted no está seguro que de verdad ofrece lo mismo, ¿cómo sabe si su precio, uno, está bien establecido? Porque también es una opción. Puede que yo esté desfasado al mercado y tenga que revisar en función de lo que yo ofrezco, cómo están los demás. Pero si yo ya he hecho un buen análisis y he entendido que es que el resto de la gente ofrece cosas diferentes y no son siempre cosas inherentes al producto como tal o al servicio, sino periféricos o colaterales, garantías, tiempos de respuesta, capacitación, etcétera, etcétera, no voy a estar en capacidad de sustentarlo. Entonces no es posible que un cliente sepa más de los competidores de uno que uno, porque ahí nos estamos entregando, reitero, en bandeja de plata a decirle, perfecto, lo que usted me diga. Y con esto no quiero decir que el cliente nos esté mintiendo, aunque de esos también hay. Puede ser que el cliente esté desinformado o que la competencia esté comunicando sus argumentos de una manera no tan clara, un poco ambigua, para que el cliente tenga una zona gris. Pero si yo no me encargo de poner a la competencia en su lugar y de aclararle al cliente qué es realmente lo que está comprando, o de decirle, mire, usted puede comprarle más barato al de al lado, pero tenga en cuenta que es que dentro de 5 años o dentro de 3 años el problema con este producto va a ser este porque la calidad del insumo es distinta, ¿sí? Ahí es donde yo puedo tener argumentos importantes. O decirle, mire, sí, usted puede trabajar con ellos, pero ellos tienen otro tipo de modelo que es un software que no tiene la interfase cuando usted el día de mañana vaya a escalar su solución dentro de la empresa. El nuestro sí. Entonces, en muchos casos pueden ser diferencias que no son inmediatas,
que no son tangibles, pero que si yo como vendedor no estoy en capacidad de enumerarlas y de sacarlas a flote para que el cliente también vea el riesgo, o por lo menos sea consciente de lo que está comprando, y no por desinformación, ahí es que yo voy a tener un poder de negociación. Entonces, el punto es, señores, los clientes no siempre quieren comprar barato. Los clientes quieren lo que se ajuste a sus necesidades, de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a lo que aspiren, y efectivamente obtener el mejor negocio costo-beneficio. Que ellos digan, por la plata que estoy pagando, obtengo esto. Pero es uno como vendedor el que tiene que hacerle notar esto. Y no el cliente el que lo desarma a uno. Y miren, esto lo he vivido miles de veces. El cliente dice, está muy caro. Y el vendedor se queda mudo. No, pues espere, yo hablo con mi jefe a ver si le consigo un descuentico adicional del 10. No, pero venga, ¿cuánto más va a comprar a ver si yo de pronto puedo hacer algún ajuste? Es decir, no hay ningún tipo de negociación. Simplemente el vendedor ya asume y queda totalmente desarmado con esa simple frase. Está muy caro. ¿Y esto qué demuestra? Que no hay conocimiento de la competencia, que no hay conocimiento de mis productos y que en función de lo que hay en la calle, yo no sé en dónde estoy parado para poderlo sustentar a un cliente. Muy bien. Otra razón es, no saben qué es importante para el cliente. ¿Y a qué me refiero con esto? No todos los clientes necesitan o aprecian las mismas cosas que uno está ofreciendo. Y eso tiene que ver, nuevamente, no todos son clientes potenciales. Entonces, si para un cliente el tiempo de entrega no es algo relevante, yo no puedo seguir sustentando mi argumento en función de que es que eso es lo que yo hago mejor, si para él eso no es lo importante, sino, por ejemplo, la variedad de mi portafolio para él poder hacer las compras, ¿sí? O la garantía. Entonces, si yo no sé realmente y si no tengo esta relación de poder entender un poco la necesidad de mi cliente, bien sea con el que lleve trabajando algún tiempo o cliente potencial, si no sé cuáles son esos dolores que yo resuelvo, si no sé cuáles son esas cosas, dudas o eso que la gente compra por dos razones, o porque quiere resolver algún problema o porque quiere mejorar en algo, disfrutar de algo. Y si yo no tengo claro cuál es ese elemento, puedo estar argumentando cosas que la gente no le da valor. Y por ende, si no le da valor, el precio va a ser un factor crítico de decisión, porque simplemente lo que yo sí aprecio, usted no lo tiene, o por lo menos no me lo ha demostrado. Entonces, entender muy bien cuál es esa razón que hace que la gente definitivamente vaya a mi lugar, vaya a comprar mi producto, o me contrate, o adquiera mi servicio, trabaje conmigo, es lo que me permite a mí sacar pecho como compañía y como vendedor para decirle, es que en esto que para usted es importante, somos los mejores. Pero solo cuando sepa qué es, voy a poder sustentarlo. Bajamos el precio por temor a perder la venta. Y esto es absolutamente natural y absolutamente normal y humano. Sin embargo, cerrar un negocio a cualquier costo no es buen negocio. Un negocio no puede prosperar si no tiene clientes rentables. Y en muchos casos, si el vendedor, y justo estamos a fin de mes, y con esta cuota que llegue este mes cumple además el bono del trimestre y el pasaje a Cartagena que se ganó para 2 personas, pues el tipo va a hacer todo lo posible por vender, no importa cuál sea el costo. Porque en muchos casos esto puede implicar no solamente perder la venta, sino perder el cliente. Pero también hay que entender que en muchos casos está bien perder un cliente, pero nos han de alguna manera inculcado que es como un pecado capital dejar ir un cliente. Y les puedo decir con conocimiento de causa que en muchos casos es mejor que un cliente se vaya a que siga destruyendo la rentabilidad de una compañía, a que siga no siendo el tipo de cliente con el que uno quisiera trabajar, que no es la persona que realmente aprecia lo que uno hace, que siempre está cuestionando el precio que uno tiene y que efectivamente no es el perfil de cliente que yo quiero para desarrollar mi negocio. Y esto lo he dicho en muchas oportunidades. Ser empresario es lo suficientemente complejo como para además tener que lidiar con clientes que le hacen la vida miserable. Uno tiene que enfocarse en aquellos que de verdad aprecian lo que uno hace. Y existen. El problema es que uno usualmente tiene como un potpurrí de clientes, como de todito, como el bueno, el regular y el malo se lleva la rentabilidad del bueno y termina uno como en tablas, como en promedio, como ahí justo. Y no, uno debe construir su negocio en función de tener cada vez más de aquellos que uno sabe que lo que yo les ofrezco
les resuelve algo específico que valoran, que es gente además que reconoce lo que yo estoy haciendo, que me recomiendan a otros y que es gente que sabe el valor de lo que yo genero. Entonces, yo puedo crecer mi negocio en función de eso y no solamente enfocarme en qué susto perder el cliente, porque en muchos casos es mejor perder un cliente. En otras ocasiones uno quiere ser monedita de oro. ¿Qué significa esto? ¿Yo cómo voy a pelear con un cliente? Cuando hablo pelear, no me refiero a malos tratos, me refiero a simplemente discutir y no llegar a un acuerdo. En muchos casos no llegar a un acuerdo con un cliente también es una opción, similar al punto anterior, y es, yo puedo tener temor de perder la relación con un cliente, o de perder el cliente, o de qué va a decir mi jefe si ahora el cliente me dice que no llegó a una negociación conmigo. Es parte del proceso. Y reitero, si un cliente realmente reconoce el valor, que también tiene que ver en que yo lo haya comunicado correctamente, de lo que yo vendo, la probabilidad de que esto suceda es mínima. Si un cliente aprecia el valor de lo que yo estoy haciendo y yo lo he expresado correctamente, el precio no debería ser la variable más importante. Y esto también es algo muy común. Cuando lo más importante para un cliente es el precio, es un claro indicador de que puedo estar frente a un cliente que no es el ideal que yo quisiera y que no es el ideal del cual yo quisiera conseguir más. En otras ocasiones, los vendedores tienen demasiada libertad. Y con esto no me refiero a que tener libertad no sea algo bueno. El punto es que no haya una libertad desarrollada o trabajada bajo unas políticas claras de precios para la compañía. Si uno le da a un vendedor un máximo de descuento del 15%, lo más probable es que el vendedor con frecuencia otorgue ese 15%. Pero si yo establezco políticas claras y como los elementos que vimos al comienzo, contraprestaciones de qué tipo de negociaciones se pueden llegar y cuáles son las cartas que el vendedor puede jugar, le va a dar mucho mayor empoderamiento, pero empoderar no es solamente decirle, de lo que usted crea hasta el 15%, pues porque entonces todos van a recibir el 15%, seguramente. ¿Por qué? Pues porque si a mí no me cuesta nada y si no me están midiendo por ventas, por rentabilidad, sino solamente por ventas, pues a mí qué me importa dar un 15 a todos los clientes. Y no son políticas de precio claras. Entonces, reitero, uno sí debe dar, obviamente, un espacio de movimiento dentro de unas alternativas prediseñadas. Pero es que la libertad no significa hacer cualquier cosa a cualquier costo. Libertad significa tener la libertad de escoger la mejor opción de negociación para la compañía y para el cliente en función de las condiciones que yo estoy trabajando y en esta contraprestación que yo estoy buscando. Ese es el principio. Algo que definitivamente genera que se baje el precio con mucha facilidad es que al vendedor se le mide solamente por ventas. Cuando hablo de ventas me refiero a dinero, valor cuota en plata. Peor aún si fuera, digamos, solamente un tema de volumen, por ejemplo. Cuando no importa a cómo lo venda, lo importante es que venda mucho, eso es un clarísimo indicador de pérdida de rentabilidad. Pero cuando un vendedor, su comisión, su ingreso, solamente depende del valor que vende, en términos absolutos, me refiero en cuanto a la cantidad de dinero, yo puedo llegar a ese valor de muchas formas. Y yo puedo llegar a ese valor dando el 15% de descuento siempre, o lo que sea máximo permitido por mi compañía. Pero si yo tengo, y esto debería ser parte de la medición de ventas, así sea una pequeña porción de rentabilidad, la negociación es diferente. No es solamente usted cuánto dinero vende, sino cuánto dinero nos dejó eso. Pues porque yo puedo vender mucho dinero, pero con muy poca rentabilidad. Y al final del día eso no es lo que la compañía quiere. Entonces, si yo estoy buscando que mi gestión comercial se enfoque y genera mayor rentabilidad para la compañía, pues yo tengo que alinear a mi fuerza de ventas y a mi gente comercial para que efectivamente su modelo de compensación sea coherente con los objetivos de la compañía. Y si bien yo puedo entender que no sea el 100%, pues porque no, la variable del costo del producto no es control del vendedor, sí debería haber por lo menos algún nivel proporcional o un nivel pequeño que tenga alguna incidencia dentro del ingreso del vendedor. Y esto sí es algo común e indeseable, y es cuando además el jefe, que es quien autoriza los descuentos, también baja el precio.
Aquí ya tenemos un problema de posicionamiento interno y es, si el jefe de ventas cree que el producto es caro, cada vez que un vendedor le pide descuento, se va a sentir en su derecho de otorgarlo porque es que están muy caros. Y a su vez le va a decir al director comercial o a su gran jefe que necesita más descuentos porque es que su equipo se ha encontrado en la calle con unas facturas de la competencia que está vendiendo un 10% por debajo. Y ahí se nos olvidan todos los beneficios, todos los valores, todo el diferencial, todo lo que hemos construido por años, de por qué somos una muy buena opción. Se nos olvida simplemente porque un vendedor dice que la competencia está un 10% por debajo, que un cliente le mostró una factura. Y se destruye de manera inmediata la rentabilidad de un negocio. Entonces, parte de las políticas de la compañía y parte del principio de que uno tenga un mejor manejo del precio es uno saber sustentar cuáles son sus argumentos, como decíamos ahora, en función de lo que ofrece la competencia y yo sentirme absolutamente seguro como director comercial, jefe de ventas, vendedor, de que mi propuesta, de que mi producto, de que mi servicio, de que lo que yo entrego realmente vale lo que yo estoy cobrando. Pero si yo no estoy seguro de eso, de ahí para abajo olvidémonos del negocio. Si la gente que es la encargada de darle la cara al cliente y de recibir esa frase está muy caro, no está absolutamente seguro y confiado del valor que genera y está muy bien documentado de qué lo hace diferente al resto, que justifica por qué cuesta lo que cuesta y que cuesta más en algunas oportunidades, no hay nada que hacer. No va a haber una forma razonable en los ojos del cliente de sustentarle porque yo cuesto lo que cuesto. Entonces, en vez de yo simplemente mandarme automáticamente con algún descuento de precio, reitero, sin justificación, hay que hacer la tarea y decir, no, mire, sí, claro que costamos más, pero es que costamos más porque resolvemos esto que la competencia no resuelve, porque es que nuestro producto ha sido, nuestro software, como decía ahorita, ha sido mejor desarrollado para recibir interfaces en el futuro de nuevos módulos, porque es que el perfil de mi gente es un perfil diferente que le va a dar soluciones mucho más rápidas y no vamos a hacerlo prueba y error. Sí cuesta más, pero es que ya el caso que usted me plantea, yo lo he trabajado con 40 compañías antes y estoy en mejor capacidad de resolverlo que mis recién llegados competidores. Pero si uno no ha argumentado por qué cuesta lo que cuesta, cuáles son mis beneficios y qué tengo que no tenga la competencia, el cliente no lo va a deducir. Y de ahí la importancia justamente de esto. Entonces, ese es el cierre y es, uno debe comunicar el valor que genera, no solo el precio que cobra. Porque siempre recuerden, no hay per se productos caros o baratos, digamos. No hay productos caros o baratos, sino desbalanceados en su proporción de lo que cuestan. Entonces, si un producto genera mucho beneficio, para la gente tiene un gran valor. Pero el producto, por más barato que sea, si para mí es inútil o considero que no me genera nada, no me sirve para nada, regalado es caro. Entonces, ahí es donde uno se enfoca realmente no solamente en cuánto cuesta lo que yo vendo, sino por qué cuesto lo que cuesto, qué resuelvo mejor en el fondo para la gente que otras alternativas. Y aún en categorías tan agresivas como los supermercados y productos masivos y esto, uno ve que no todos están enfocados en lo mismo. Hay unas cadenas que se enfocan, por ejemplo, en ofrecer una mejor experiencia para el cliente, donde el parqueadero es más cómodo, donde los pasillos son más amplios, están mejores iluminados, la gente que está en el piso le dicen dónde queda todo sin hacerle mala cara. Bueno, eso vale. Y aquellas personas que disfrutan eso van a ir allá. Pero todo es una relación de valor. Yo pago por lo que yo quiero recibir. Y hay gente que no quiere siempre recibir lo básico y barato, no. Estamos dispuestos a pagar por más, si hubiera mejores soluciones. Pero con mucha frecuencia son más los clientes dispuestos a recibir mejores productos y servicios. Así costarán más que compañías a ofrecerlos. Y ese es el principio. Entonces, el valor que uno genera está en función de poderle expresar, comunicar verbalmente en la página web, en el brochure de ventas, en la presentación en PowerPoint, en el show comercial, en todos los puntos de contacto, mis diferencias versus la competencia, lo cual me hacen que cueste lo que cueste, que reitero, no siempre es más, a veces cuesta lo mismo o puedo costar menos, pero tengo que sustentar por qué este valor que estoy yo cobrando es un muy buen valor, es decir, es muy buen negocio para el cliente en función de lo que yo genero. ¿Qué problemas estoy resolviendo? ¿Qué beneficios proveo? ¿Y qué resultados
estoy generando? Y la gente finalmente compra eso, expectativas de resultados, soluciones. Y si yo estoy en capacidad de proveer eso, yo cuesto, pero la gente tiene que entender eso. Muy bien. Entonces, la conclusión es, usted genera mucho valor. Nuestros negocios generan valor, nos esmeramos mucho por dar un buen servicio y por ofrecer un buen producto. Debemos manejar el precio acorde a esto, sentirnos orgullosos del precio que cobramos. Pero es que me he encontrado con vendedores que les da pena decir cuánto cuesta su producto y hablan pasito, como para que el cliente no oyera. O yo luego le mando la cotización, como para no tener que decírselo cara a cara. Sintamos orgullosos porque generamos valor. Ahora hay que demostrarlo. Entonces, esto parte, como arranqué, que debemos recordar, no todos son clientes potenciales. Es imposible que uno le agrade a todo el mundo y que lo que uno venda le sirva igualmente a todo el mundo. Hay un grupo de personas, hay un segmento de mercado para el cual uno genera valor. Enfoquémonos en ellos. Y en la medida que nos enfoquemos en la gente correcta y demostremos que no somos iguales al de al lado, el precio se vuelve una variable secundaria. Y ahí el negocio empieza a crecer. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, siempre les reitero, si quieren recibir nuestro boletín electrónico en Bien Pensado, semanalmente estamos compartiendo a través del correo tips de marketing, artículos que publicamos, herramientas que encontramos en Internet que les pueden servir para sus negocios, casos de estudio, diferentes recursos, todo esto es gratis para que tenga uno información constante y una forma de seguir creciendo su negocio. Entonces, para quien quiera suscribirse a nuestro boletín, simplemente ingresa a bienpensado.com/boletín y allí se pueden suscribir. Les agradezco mucho y Miguel, estamos preparados para las preguntas. Muchas gracias, David. Entonces, daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas acerca del tema desarrollado en la conferencia. Les recordamos que para interactuar con David hay dos posibilidades. La primera es levantando la manito que les aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Esa es para comunicarse vía micrófono. Y la segunda es vía chat, haciendo las preguntas a través del chat. Sin embargo, antes de iniciar con la ronda de preguntas, haremos el sondeo para ver, para que evalúen, es el método que usamos para evaluar la conferencia. Les pedimos que marquen sí o no. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Seleccionen sí o no. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Perdón, perdón, pongo la presentación. Juan, ¿tiene la presentación, por favor? La plantilla. Le recordamos, mientras tanto, que para aprovechar pues, el conocimiento de David, les pedimos que si no van a preguntar, por favor revisen si tienen la mano levantada. Voy a empezar, David, voy a hacer una pregunta, a leer una mientras tanto. Dice, Sí. buen día, gracias, David. ¿Cómo ganar clientes? Perdón. ¿Cómo ganar clientes y mantenerse donde hay industrias que con los precios destruye el mercado por la informalidad? Ejemplo, la industria de gas en cilindro. Sí. Allí, digamos, por supuesto, hay unas industrias mucho más enfocadas en eso. El tema es que uno tiene que decidir si efectivamente es buen negocio para uno continuar en eso, si debe de pronto enfocarse en un nuevo mercado o en algunos casos si debe darle un giro a su propio negocio. Y se los digo, de verdad, en muchos casos hay industrias en las que el nivel de rentabilidad es tan bajo que han tenido que complementar con otras unidades de negocio, por ejemplo, o que han tenido que diversificar o ver otras salidas porque efectivamente son absolutamente commodities donde no hay alternativa de diferenciación o donde es muy, muy complejo poder llegar a generar beneficios adicionales que la gente esté dispuesta a pagar por ellos. Pero esa es la realidad, pero solamente en función cuando uno
considere que no hay ese camino de diferenciación, cuando definitivamente después de haberlo explorado, ¿qué podría resolver mejor dentro del sector? Que uno pudiera mejorar, no haya alternativa, pues puede pensar en otras opciones. Gracias, David. Le voy a ceder el micrófono a César Augusto Pacheco. Buenos días, César. Buenos días, ¿cómo van? Bien, Buenos gracias. días, ¿De dónde se César. comunica, César? Agradeciendo la conferencia muy instructiva, gracias. Muchas Quería gracias. yo hacer una pregunta acerca de tratar de evaluar el tema de precio frente al comportamiento desleal de la competencia. ¿Cuál debe ser la actitud de las políticas de la compañía? Yo creo, César, que uno siempre debe informar a los clientes de la realidad, educar, y si la competencia está diciendo algo que puede ser malinterpretado, que puede ser ambiguo o que no puede ser cierto, la labor de uno es simplemente informar a los clientes de lo que uno está ofreciendo y de que frente a otras alternativas que usted puede estar viendo en el mercado, no es así. En muchos casos, la letra pequeña de la competencia hace que los clientes puedan no entender muy bien lo que uno está generando de valor. Entonces, para mí la decisión allí es que uno sí debe mantenerse, digamos, fiel a sus mismas políticas y especialmente siempre informar a los clientes de la oferta de valor de uno y lo que uno está haciendo y de alguna manera demostrarle que no todo lo que está viendo es como aparentemente se nota. Y ahí es el tema, yo creo, ¿no? Porque a veces uno peca por omisión y porque simplemente la competencia echa el cuento, pero el silencio de uno hace que a los ojos del cliente uno sea percibido como no la mejor opción. Gracias, David. Le voy a abrir el micrófono a Sandra Viviana Gutiérrez. Sandra Viviana, buenos días. Sandra, buen día. Bueno, en ese caso le voy a abrir el micrófono a Belinda Esther Cueto. Belinda, buenos días. Belinda. Bueno, voy a leer otra pregunta, David. Dice, dice Jaime Julián Cortés, buen día. Una vez que el cliente se ha acostumbrado a los precios bajos o a los descuentos, ¿cómo se pueden subir los precios nuevamente? ¿Qué estrategia se puede usar? Yo creo, Jaime, que una alternativa para esto es también modificar lo que uno está ofreciendo. La gente ya asocia un precio con algo que recibe. Ahora, uno lo que puede es tratar de reformular lo que está ofreciendo y eso, agregarle cosas o quitarle cosas, digamos, evitar que sea comparable con la historia reciente. Entonces, de esa manera yo puedo presentar el producto de una manera diferente o con una marca diferente incluso, pero que no sea muy comparable, digamos. Eso es lo que en algunos casos eh, puede uno hacer para tratar de ir movilizando a los clientes hacia otras soluciones de mayor valor cuando ya se lleva mucho tiempo con un precio establecido. Gracias, David. Le voy a abrir el micrófono a Felipe Pereira. Felipe, buenos días. Felipe tiene que habilitar su micrófono, por favor. Felipe, no. Vamos, le voy a abrir el micrófono a Iván Eduardo Urrutia. Iván, buenos días. Gracias, buenos días desde Bogotá. Hola Adelante, Iván, Iván. buenos días. Gracias. Quisiera saber cómo se hace cuando uno tiene una tarifa estándar respecto a un servicio que se está prestando. El cliente ya se acostumbró a que ese servicio, por ese servicio paga tanto dinero, y luego debo fusionarlo con otro servicio que el mercado obliga a incluirlo allí. Entonces, el cliente no entiende que efectivamente debo ya prestarle dos servicios y subir un poquitico ese precio. Es decir, cómo sensibilizar al cliente para que entienda que ahora son dos servicios, que hay que subir un poquitico el precio, pero pues tampoco siendo tan doblando, por ejemplo, el precio, sino dejando un 30% más arriba o algo así. Gracias. Pues Iván, allí vuelvo un poco al punto y es, yo creo que todo se basa en la forma como uno le comunica a los clientes los beneficios que está recibiendo y la razón por la cual es algo positivo que usted vaya a recibir este nuevo servicio. Digamos que el costo adicional que él vaya a tener que pagar debería reflejarse
en función de un beneficio adicional por ese nuevo servicio. Obviamente no sé de qué servicio que estás hablando, pero en términos generales o por lo menos conceptualmente debería implicar una mejora, salvo en condiciones donde, por ejemplo, sean temas legales o sean temas que toca por legislación de pronto incluir algo, ya digamos ahí el argumento es otro. Pero por lo general, cuando la gente está pagando más, espera recibir más. Y espera recibir más en diferentes funciones, en diferentes frentes. Puede ser en otro tipo de agregados, pero es lo que yo creo que tocaría sustentar a la gente efectivamente, porque es que ahora debe pagar un poco más y que vea qué beneficio va a recibir a cambio de eso. Gracias, David. Le voy a abrir el micrófono a Natalia Gudelo. Natalia, buenos días. Natalia, buen día. Bueno, vamos a intentarlo con Rosa Inés Ramírez. Rosa, buenos días. Rosa, buenos días. Bueno, voy a leer una pregunta a través del chat. Pregunta Claudia Marcela Muñoz. Cuando lo que se ofrece son servicios y no productos, ¿cuáles deberían ser los criterios para establecer tarifas? Claudia, es mucho más fácil cuando uno ofrece servicios y no productos porque tiene flexibilidad para acomodar la oferta. Es mucho más fácil en servicios incrementar un servicio adicional, incrementar un soporte, incrementar algo que a veces en los productos físicos donde tú no lo puedes cortar el producto a la mitad. Ese es un poco el principio y es frente al estándar que existe en el mercado. Yo creo que cuando uno está arrancando, por ejemplo, un nuevo negocio, uno siempre primero mira qué hay en la calle, cuánto está pagando la gente, por qué. ¿Por qué le están dando a cambio de eso? Y en función de eso, digamos, el principio es que uno debería tratar de ser una mejor oferta de valor. Es decir, que si yo salgo al mismo precio, por lo menos para el cliente represente más valor para que me prefiera por eso. Y específicamente en términos de servicios, pues uno puede ir como empaquetando modularmente diferentes cosas y el alcance de lo que yo quiero que la gente obtenga para establecer efectivamente mis precios. Entonces, digo, el punto de partida es que hay en la calle y con base en eso yo armo mis paquetes, ofertas, soluciones que las puedo ir modulando en función de quiere más, quiere menos, cuesta menos. Ese sería el principio. Gracias, David. Vamos a abrir comunicación con Jaime Martínez López. Jaime, buenos días. Jaime, buenos días. Entonces vamos a abrirle el micrófono a Oscar Andrés Rico. Oscar, buenos días. Oscar, buen día. No, vamos a intentarlo con José Col. José, buenos días. José Col Galor. Buenos días, José. Bueno, vamos a leer otra pregunta. Eh, ¿Cómo se puede competir en un mercado donde el cliente tiene gran poder de negociación y se enfocan en el precio además de buscar siempre lo más económico en el mercado, siendo que los proveedores ofrecen el mismo servicio a agentes de aduana y está tan saturado la oferta? Vuelvo al mismo punto y es diferenciación. Reitero, hay dos razones por las que uno termina compitiendo por precio, independiente de la industria, es lo más habitual. Uno no ha definido un tipo de cliente específico y en esto, absoluta seguridad, no todos los clientes quieren lo mismo. Y si bien hay muchas compañías que pueden estar enfocadas en el precio, esto puede ser un mecanismo de defensa porque es que no hay más. Y en muchos casos la gente dice, mire, pues por lo que usted me está dando, como igual al de al lado, pues más barato. Entonces, digo dos cosas. Uno, definir muy bien el nicho de mercado en el que uno se enfoca. Yo creo que pretender venderle a todo el mundo es una fórmula para el fracaso. Y dos, ¿cuál es ese elemento de diferenciación que yo voy a sustentarle al cliente y decirle, mire, es que yo a diferencia del otro agente de aduana me especializo en compañías como usted que tienen unos protocolos diferentes para el cual yo estoy mucho más capacitado y reduce el riesgo de tener algún problema y por eso yo cuesto lo que cuesto. Pero si uno va a llegar a decir lo mismo que todo el mundo, servicio, calidad, confianza, 10 años, hacemos A, B y C, y el competidor también hace A, B y C, pues no estamos haciendo absolutamente nada y el cliente
con toda razón va a decir, ah, no, pues que sí es igual de al lado porque le va a pagar más. Entonces, o démelo más barato. Pero es uno el que lleva, por la falta de diferenciación y por la generalización de su oferta, a hacer que la gente simplemente decida por la única variable que puede decidir, que es el precio. Gracias, David. Pregunta Gabriel Bulla. Una pregunta frecuente por el chat. ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor y un asesor comercial? Digamos que técnicamente para mí es lo mismo. El asesor comercial se le ha dado un nombre, digamos, más reciente. Vendedor es como el término que se ha usado en los últimos 50 años. Cuando hablamos del asesor comercial es porque también la función del vendedor evolucionó a no solamente generar la venta, sino asesorar al cliente en la decisión de compra. Entonces, ahí es donde ya no es solamente decirle yo vendo esto, sino que obviamente tengo una serie de argumentos, tengo una serie de beneficios y cuénteme de acuerdo a lo que usted necesite, yo le puedo decidir cuál puede ser la mejor opción. Entonces digamos que uno apoya al cliente. Generalmente el asesor comercial, dependiendo de la industria, es el mismo que genera la venta, pero puede haber otros, por ejemplo, si uno va a uno de estos almacenes de cadena tipo home center, donde uno requiere comprar algo para hacer una instalación en su casa y hace la pregunta al tipo que está allí, pues digamos que él también tiene la función de asesor, aunque realmente no genera la transacción como tal comercial que se hace en la caja registradora, pero es quien decide la compra. Entonces, si el tipo me dice, mire, el tubo que necesita es este, él me hizo una venta en ese momento. Así yo ya no le está dando la plata. Pero digamos, al asesorarme o orientarme, me está generando la venta. Pero en términos prácticos, digamos que la función es la misma, simplemente el término ha evolucionado porque hoy en día la gestión comercial lleva a que obviamente, con parte de lo que hemos hablado, uno asesore al cliente y realmente lo acompañe dentro de su proceso de decisión de compra. Gracias, David. Le voy a abrir el micrófono a Robinson Oyola. Robinson, buenos días. Robinson, por favor, ¿puede habilitar su micrófono para hablar? No, Robinson, no. Voy a abrirle el micrófono a Germán Alonso Herrera. Germán, buenos días. También le puede dar clic al micrófono que aparece en la parte superior derecha, por favor. No. Voy a leer otra pregunta. Nos pregunta Néstor Caraballo, ¿cómo vender a un tipo de almacén como este? Supongo que es el que ahorita había hablado de una empresa de cadena. ¿Cómo vender? ¿Cómo así? A un tipo de almacén como Home Center. ¿Presumimos que es eso? No, 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 ya Pues aclaro, no, como Home Center. sí, ok. No, pues allí habría que hacer todo el proceso de aproximarse a ellos desde el punto de vista de proveedores. Lo que yo siempre creo es que este tipo de almacenes, como cualquiera en general, busca es productos complementarios, ver qué existe y explorar muy bien dentro de lo que sea que la persona vende, cuáles son los productos que actualmente tiene dentro de su portafolio y ver si lo que yo tengo puede ser una mejor solución para ellos, o bien porque no lo tengan y sea algo que la gente necesite, o bien porque pueda llegar con unas condiciones que sean más favorables para ellos, dado que tengo una mejor optimización en costos de producción o dado que ofrezco algo mejor. Pero ese es el mismo principio y es, yo no puedo llegar a ofrecer más de lo mismo y pretender que no me vayan a presionar por el precio a la baja. Yo tengo que llegar con un cuento diferente, con historia diferente y especialmente ese tipo de almacenes y las grandes cadenas que son fuertes en negociación, que tienen capacidad de compra y que su argumento duro es el precio. Yo tengo que llegar muy bien artillado para poder sustentar y tratar de que efectivamente sea una negociación que pese al volumen que seguramente me van a pedir, pues siga siendo buen negocio para la compañía. Gracias, David. Le voy a abrir el micrófono a Diana Manrique. Diana, buenos días. Hola, buenos días. ¿De Hola dónde se Diana. comunica, Diana? ¿Me escucha? Sí, Diana. Bueno, gracias. Mira, una pregunta, David. Es que, digamos, estoy iniciando un negocio, pero realmente establecer el precio de la competencia no es muy fácil, además porque la mayoría son empresas del exterior. Entonces, digamos, no ha sido fácil establecer qué precio cobra la competencia. Entonces, digamos, ¿Qué, ¿cómo podría yo crear mi estructura de precios qué tipo de sin saber lo producto de la es? competencia? O por lo menos qué tipo de industria o categoría. Sí, mira, esto es Mystery Shopper, ¿sí? Ok, servicios de
El digamos, cliente incógnito. evaluación de servicio al cliente a través de ser un Evaluación de comprador. servicio al cliente, correcto. ¿Sí? ¿No has encontrado compañías que de pronto los hayan contratado para ese ejercicio de manera que tú sepas cuánto podría costar? No, no, ¿O porque cotizar no, o no contratarlos? cotizar no me ha quedado fácil porque digamos que generalmente este servicio se vende a empresas que sean de venta, que tengan puntos de venta. No ha sido fácil, la verdad. Ujú, ujú. Pero bueno, digamos, sí, ese es el punto de partida. Yo creo si en el peor de los casos pues no hay cero referente, lo que uno puede empezar es como a testear y decir, bueno, voy a arrancar con un precio que yo estimo que es conveniente, que cubre mis costos y que efectivamente, digamos, me cubre no solamente la gente de campo, sino toda la parte después de análisis, redacción de informes, presentación al cliente, por X números de puntos de venta. Entonces, entre tantos puede ser diferente y tratar de definir un criterio propio, por lo menos que te suene lógico, para establecer un precio base. Obviamente es súper importante uno conocerlo de la competencia, pero si en este caso es absolutamente imposible, pues yo creo que para uno no quedarse quieto, si es por lo menos elaborar como un muñeco inicial y con ese salir a ver qué pasa, porque además en muchos casos las compañías a las que llegue pueden incluso tampoco tener el referente de tu competencia, ¿no? Porque eso es algo que presumo no es algo, es algo que lleva muchos años, pero que no está tan popularizado. Entonces puede que incluso muchos clientes no tengan ese referente, por lo cual tampoco va a ser un indicador. Entonces creo yo que esa podría ser una acción, Diana. Gracias, David. Le voy a abrir el micrófono a Carlos Mario Restrepo. Carlos, Carlos tampoco tiene habilitado el micrófono. Le voy a abrir Laura Marcela Palencia. Laura, buenos días. Aló, muy buenos días. Hola Buenos Laura. días, Laura, adelante. Sí, mi pregunta era la siguiente. Tengo una empresa que maneja sistemas de rastreabilidad. ¿Cómo vender a los clientes que están acostumbrados ya, aún sabiendo que tienen precios bases y quieren prestar a unos valores agregados, pero ellos no sé, tanto, ellos se van mucho en los precios? ¿Cómo, cómo sería lo más pertinente para manejar este tipo de clientes? Laura, no te entendí muy bien. Miguel, si puedes abrir un segundo. ¿Qué es lo que son productos? ¿Son sistemas de qué, perdón? Rastreo satelital. ¿Cómo? Sistema de rastreo satelital, GPS. Ok, rastreo satelital, ok. ¿Y tu duda es cómo venderle a un cliente cuando ya ha venido comprando con un precio históricamente y ahora necesito subirlo? ¿O por lo menos vender más? Exactamente, sí. Esa es mi pregunta. Ok. Mira, por lo general es muy difícil que un cliente que ya está con unas condiciones dadas vaya a aceptar porque sí un incremento de precios o un mayor desembolso. La única forma, o digamos las alternativas para uno mejorar su rentabilidad y generar ingresos más sanos, si es que ya uno hizo negociaciones no tan positivas en el pasado, es uno, desarrollando nuevos productos con nuevos costos y con nuevos valores, que es parte de lo que hablábamos ahora en otras de las preguntas que nos hacían, y es, además usted ahora puede hacer este otro control, o puede hacer este otro beneficio, o tiene este otro servicio adicional, y esto se llama el paquete diamante, en el que ya incluye esto, esto y esto, donde yo estoy tratando con el mismo cliente de que no sea comparable lo que él tiene hoy y que vea que efectivamente puede haber otra opción para tener un mayor desembolso. Ahora, no siempre les va a interesar o no siempre van a considerar que es lo que requieren. Por otro lado, la alternativa obvia es nuevos clientes con los cuales yo simplemente llego ya con los nuevos productos, pero siempre tratando de que la gente tenga muy claro cuál es el beneficio por el cual pagaría más. Pero sí es muy complejo que un cliente que ha estado con un precio estándar durante mucho tiempo, de buenas a primeras, diga, ahora voy a pagar más. Si eso, por lo que él considera que va a pagar más, no lo percibe como un gran beneficio. Gracias, David. Le voy a abrir el micrófono a Germán Alonso Herrera. Germán, buenos días. No tiene habilitado. Le voy a abrir el micrófono a Gloria Lucero Giraldo. Gloria, buenos días. Gloria, Aló, aló, buenos días. aló. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Le habla Germán Alonso Herrera de Medellín.
Hola, ¿Qué tal, Germán. Germán? Muy buenos días. Felicitaciones a David Gómez por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo el mercado o el sector de la competencia forman varias empresas, por ejemplo, y necesitamos saber cuál es el valor o el costo o el precio real de X producto, por ejemplo, en este caso, comercialización y venta de artículos deportivos? No sé si te entendí bien la pregunta, Germán, y es, ¿van a hacer un pool, o se van a asociar varios negocios para hacer compras al por mayor de artículos deportivos? No, no, es al contrario. Yo mirando Ajá. ese pool de personas, pues, de empresas, hay unos que dan precio, Ujú. por ejemplo, que venden más caro. ¿Cómo homologamos nosotros ese precio comercialmente hablando para sacar el precio del producto? Porque unos son más abusivos que otros. No sé si te entendí bien, y es que si hay diferentes proveedores, ¿cómo yo puedo saber cuál es el precio real que estoy comprando para poder establecer un precio de venta final? Germán se silenció. Germán, por favor, ¿puede habilitar Ok, el bueno. micrófono? No, se silenció David. Bueno, Entonces, ¿le abrimos el micrófono a alguien más o David quiere darle alguna respuesta a Germán? no, la verdad es que no entendí muy bien la pregunta, entonces no sé cómo sobre qué responderle para no decir cualquier cosa. No sé si era un tema de precios de compra al por mayor para luego establecer precios minoristas, o que si es que había un pool de compradores que tenía un precio diferente, pero no me quedó muy claro. Ok, yo entendí como la primera, pero vamos a abrirle el micrófono a Germán Tovar. Germán, buenos días. Voy a leer una última pregunta. Mm, Aquí hay muchos agradecimientos para David y felicitaciones. Y dice, ¿cómo se puede llegar a un cliente si siempre ha tenido un proveedor favorito? Así se suba o se baje el precio, nunca aceptan otras empresas. Es un poco el principio de, bueno, uno, si el tema es así, pues pensar que hay otros clientes, ¿no? Y con esto no quiero decir que uno tenga que renunciar a ese, pero en muchos casos hay unos clientes más accesibles que otros donde uno podría hacer mejores negocios y tener mayor rentabilidad. Si ya hay, digamos, que un cliente está demasiado casado con un proveedor, ahora, si es el único cliente que uno tiene para hacerle, reitero el mismo tema, uno tiene que llegar con una propuesta de valor diferente. Esta propuesta de valor no necesariamente significa menores precios, lo cual puede ser también, obviamente. No es que no estemos diciendo que uno no pueda vender más barato que la competencia. Uno puede tener un producto menos robusto que el de la competencia y ser una muy buena solución para la gente. Una muy buena forma cuando la gente está, digamos, tan atrincherada con un proveedor es empezar a hacer pruebas piloto, o utilizar otros clientes, digamos, como referente y los beneficios, casos de éxito de gente que ha logrado buenos resultados con uno para que efectivamente le den a uno la oportunidad. Pero si uno simplemente llega, por ejemplo, a decir que es que yo le vendo lo mismo que el que ya tiene, pero más barato, la gente prefiere la seguridad de un proveedor con el que lleva mucho más tiempo. Entonces, ahí digamos, lo importante es ver qué le podría uno complementar a este cliente que considere el riesgo de ensayar un nuevo proveedor, que es que eso es lo que más le cuesta a una compañía, homologar proveedores y establecer realmente la tranquilidad de que el que me surte o el que me provee está correctamente, para que la gente pueda tomar la decisión. Lo contrario va a ser muy difícil. David, muchísimas gracias por resolver las dudas del auditorio. Pues en lo personal, perdón por las desprolijidades en la sesión de preguntas. Y no sé, por favor, puede repetir su correo o si tiene otro correo, el boletín, algún comentario para agregar. Sí, no, simplemente agradecer hoy a las 600 personas que nos acompañaron, que es una audiencia bastante nutrida, y recordarles en nuestra página web, bienpensado.com, ahí se pueden suscribir en nuestro boletín electrónico, pueden consultar gran cantidad de recursos, tenemos libros electrónicos gratuitos, tenemos audios descargables, tenemos gran cantidad de información, toda gratuita, para todos aquellos que quieran conocer sobre un tema en particular. Y en la caja de búsqueda en la página ponen el término sobre el que quieran conocer más y les van a salir artículos que tratan sobre estos mismos temas. Entonces, ahí hay mucho contenido que pueden obtener, y ahí está también la pestaña de contacto, donde si alguien quiere pues contactarnos puede escribir allí en contacto.
David, nuevamente mil gracias. En nombre de la Escuela Empresarial Latina, le expresamos nuestro agradecimiento y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo con ustedes el miércoles 30 de julio a las 11 de la mañana con el consultorio empresarial. Conozca todo sobre las obligaciones en nómina y compensación salarial con el experto Carlos Manuel Uribe Mesa. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz semana. Hasta luego.